¿Cómo la codicia por el marfil y el caucho de un solo rey europeo pudo costar la vida a 10 millones de africanos? ¿Y por qué en la Conferencia de Berlín de 1884, donde se decidió el destino de un continente entero, no estuvo presente ni un solo representante de África? La historia no siempre susurra, a veces grita, pero solo la escuchan aquellos que están dispuestos a oír el eco de sus injusticias. El reparto de África no fue un acto de exploración, sino un acto de depredación a escala planetaria, una operación quirúrgica realizada con un hacha oxidada sobre el cuerpo vivo de un continente. Todo comenzó mucho antes de que se trazaran las líneas en los mapas, en la costa, donde el olor a sal se mezclaba con el hedor del miedo y el tintineo del oro se ahogaba con el sonido de las cadenas. Durante siglos, la costa de África Occidental fue una herida abierta, un litoral de fortalezas que no eran embajadas de la cultura, sino factorías de la desesperación. Los portugueses llegaron primero, luego los holandeses, los británicos, los franceses. No vinieron a construir, vinieron a llevarse. Al principio fue el oro, las especias, el marfil. Pero pronto encontraron una mercancía mucho más rentable: la gente. El comercio de esclavos no fue un simple negocio, fue el prólogo de la conquista, la primera y más crucial etapa de deshumanización. Para poder encadenar a un hombre, primero debes convencerte de que no es un hombre. Y Europa se convenció a sí misma con una eficiencia aterradora. Durante 300 años, los barcos negreros surcaron el Atlántico en un flujo incesante de miseria. Millones de almas arrancadas de sus hogares, embutidas en bodegas inmundas, tratadas como ganado. Cada barco que zarpaba dejaba tras de sí no solo familias rotas, sino también sociedades fracturadas. Los traficantes de esclavos europeos no se adentraban en la selva, no lo necesitaban. Perfeccionaron un sistema mucho más cínico. Avivaron las llamas de las guerras internas. Ofrecían armas de fuego, alcohol y baratijas a los reinos costeros a cambio de prisioneros de guerra de las tribus del interior. De repente, la guerra se convirtió en el negocio más lucrativo. Reinos que habían coexistido durante generaciones se lanzaron unos contra otros en una espiral de violencia sin fin, alimentada desde el otro lado del océano. La deshumanización es el primer pago de la futura conquista. África se desangraba desde dentro, debilitada, fragmentada, antes de que el primer soldado colonial pusiera un pie en su interior con la intención de quedarse. Los fuertes en la costa, como el Mina o la isla de Gorea, se convirtieron en símbolos de esta era. Eran máquinas perfectamente engrasadas para procesar seres humanos. Tenían sus celdas para hombres, sus patios para mujeres, sus puertas sin retorno, que daban directamente a los barcos. Detrás de sus muros, los gobernadores europeos vivían con un lujo obsceno, bebiendo vino de Oporto, mientras a pocos metros se decidía el destino de miles de personas en subastas brutales. Y mientras tanto, en las capitales de Europa, los filósofos de la Ilustración escribían tratados sobre la libertad y la dignidad humana, aparentemente sin notar la contradicción. La hipocresía no era un fallo del sistema, era su lubricante. Este comercio sentó las bases económicas para lo que vendría después. Acumuló un capital inmenso en ciudades como Liverpool, Nantes o Lisboa, un capital que financiaría la revolución industrial. Y la revolución industrial, a su vez, crearía un apetito insaciable por las materias primas y nuevos mercados. El círculo se estaba cerrando. El comercio de personas había preparado el terreno para el comercio de territorios. Había creado una imagen de África como un lugar oscuro, salvaje, sin historia y sin ley, habitado por seres inferiores que necesitaban ser salvados o, más convenientemente, gobernados. Imagina por un momento que eres un habitante de un pueblo del interior en el siglo XVIII. Tu mayor temor no son las fieras ni las enfermedades, sino los cazadores de esclavos de los reinos costeros vecinos, armados con mosquetes europeos. Cada día es una lotería. ¿Volverás del campo? ¿Verás a tus hijos al anochecer? El miedo es una constante, una niebla que lo impregna todo.
La confianza entre pueblos se ha evaporado, reemplazada por una sospecha mortal. Así es como se prepara un continente para la invasión, sembrando el caos, rompiendo sus estructuras sociales, enfrentando a hermano contra hermano. El comercio de esclavos fue el arma biológica que debilitó el sistema inmunitario de África antes de la invasión final. Creó un continente vulnerable, herido y dividido. Y en el siglo XIX, cuando la esclavitud fue oficialmente abolida por la mayoría de las potencias europeas, no por humanitarismo, sino porque la economía industrial necesitaba trabajadores asalariados y consumidores, no esclavos, los barcos dejaron de llevarse a la gente de África. En su lugar empezaron a traer soldados, administradores y misioneros. La era de la conquista directa estaba a punto de comenzar y se construiría sobre los cimientos podridos de la trata de esclavos. La costa ya no era suficiente. El interior, ese vasto y misterioso corazón del continente, era el siguiente premio. Pero para conquistarlo, primero había que cartografiarlo, penetrarlo, desvelar sus secretos. Hacía falta un nuevo tipo de hombre, uno que cambiara las cadenas por una brújula y el látigo por una Biblia. ¿Quién fue el verdadero pionero de la colonización? ¿El que trajo la FE o el que trajo la guerra? Danos tu opinión en los comentarios. El nuevo hombre llegó con la apariencia de un salvador. Llevaba una Biblia en una mano y una brújula en la otra, sus ojos fijos en un horizonte de almas por convertir y ríos por descubrir. Se llamaba a sí mismo explorador, misionero, científico. En realidad, era la avanzadilla, el agente de reconocimiento de un ejército que aún no había desembarcado. David Livingstone fue el arquetipo de este nuevo invasor, un médico y misionero escocés, un hombre de fe genuina y una resistencia sobrehumana. Se adentró en el corazón de África con la obsesión de encontrar el origen del Nilo y trazar rutas para el comercio, el cristianismo y la civilización. Creía sinceramente que estaba llevando la luz a un continente sumido en las tinieblas. Durante 30 años caminó miles de kilómetros, enfrentándose a enfermedades, fieras y la hostilidad de algunas tribus. Fue el primer europeo en ver las majestuosas cataratas que bautizó como Victoria. Pero cada paso que daba, cada río que cartografiaba, cada informe que enviaba a la Real Sociedad Geográfica de Londres, era una pieza más en el rompecabezas de la conquista. Sus mapas, dibujados con devoción y precisión, no terminaron en archivos académicos, terminaron en los despachos de los ministerios de guerra y las juntas directivas de las compañías comerciales. Livingstone, sin quererlo, estaba dibujando la hoja de ruta para el imperialismo. Pero si Livingstone era el alma ingenua de la exploración, Henry Morton Stanley era su corazón cínico y brutal, un periodista galés-americano, un aventurero sin escrúpulos, un hombre forjado en la dureza de los orfanatos y la guerra civil estadounidense. Stanley no estaba movido por la fe, sino por la fama y el dinero. Cuando Livingstone desapareció durante años, el periódico New York Herald envió a Stanley a encontrarlo en una de las mayores operaciones mediáticas del siglo XIX. Lo encontró en 1871 en Ujiji, a orillas del lago Tanganika, y su famosa frase, «Dr. Livingstone, supongo», se convirtió en leyenda. Pero la verdadera historia de Stanley comenzaría después. Sus expediciones no eran misiones científicas, eran operaciones militares en miniatura. Viajaba con una columna de cientos de porteadores y mercenarios armados hasta los dientes. No dudaba en abrir fuego contra cualquier aldea que se interpusiera en su camino. Su lema era la eficiencia a cualquier precio. El salvaje solo respeta la fuerza, el poder, la audacia y la decisión, escribió. Sus viajes, especialmente el que recorrió el río Congo de principio a fin, fueron una orgía de violencia, pero revelaron al mundo la inmensa riqueza potencial de la cuenca del Congo: marfil, caucho, minerales. Cada paso del explorador en tierra desconocida era un clavo en el ataúd de la independencia africana. Y entonces comenzó la carrera. Stanley, con su fama mundial y su conocimiento de primera mano del Congo, se convirtió en una pieza codiciada.
Estados Unidos no estaba interesado, Gran Bretaña dudaba, pero había un hombre en Europa que seguía sus hazañas con una atención febril, un monarca de un país pequeño y joven que albergaba ambiciones gigantescas. Mientras Stanley buscaba un patrocinador, otro explorador, un aristócrata ítalo-francés llamado Pierre Savorgnan de Brasa, se movía con más sigilo, pero con la misma determinación. Financiado por Francia, de Brasa remontó el río Congo por su orilla norte. A diferencia de Stanley, de Brasa usaba la diplomacia y el encanto en lugar de la fuerza bruta. Se presentaba como un amigo, firmando tratados de protección con los jefes locales, como el rey Makoko de los Bateque. Por supuesto, estos jefes no tenían ni idea de lo que estaban firmando. Los tratados, redactados en un lenguaje legalista francés, cedían la soberanía de sus tierras a Francia a cambio de unas cuantas banderas tricolores y algunas baratijas. Era una estafa, una ficción legal diseñada para dar una pátina de legitimidad a la conquista. Cuando Stanley, que ahora trabajaba para su nuevo y ambicioso patrón, llegó a la misma zona, descubrió que de Brasa se le había adelantado. La bandera francesa ya ondeaba. La carrera por África había comenzado en serio, no con ejércitos, sino con dos hombres en canoas compitiendo por obtener firmas en papeles incomprensibles. Estos papeles, estos mapas y estos tratados empezaron a llegar en masa a las capitales europeas. Se acumularon en los escritorios de primeros ministros, cancilleres y reyes, creando un caos de reclamaciones superpuestas y una tensión diplomática que amenazaba con desembocar en una guerra entre las propias potencias europeas. Hacía falta poner orden en el pillaje, hacía falta establecer unas reglas para el atraco, y esa tarea recayó en el maestro de la diplomacia europea, un hombre que no sentía ningún interés por África, pero sí una profunda obsesión por el equilibrio de poder en Europa. Su nombre era Otto von Bismarck, y desde su despacho en Berlín se preparaba para ser el anfitrión de la reunión más cínica de la historia. En el invierno de 1884, los carruajes más lujosos de Europa se detuvieron ante la residencia del canciller Otto von Bismarck en la Wilhelmstrasse de Berlín. De ellos descendieron los diplomáticos y enviados de 14 naciones, incluidas las grandes potencias como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Portugal, y actores menores como Bélgica, Italia e incluso el Imperio Otomano y los Estados Unidos de América. Se reunieron durante 3 meses en una sala adornada con pesadas cortinas de terciopelo y mapas recién dibujados. El tema oficial de la conferencia era noble: regular el comercio en la cuenca del río Congo, garantizar la libre navegación y coordinar la lucha contra la trata de esclavos. Pero nadie en esa sala se engañaba. La verdadera agenda era establecer las reglas para el reparto de un continente. En Berlín se repartieron lo que no les pertenecía, prometieron lo que no podían dar y maldijeron a quienes nunca habían visto. Lo más surrealista de todo era la lista de invitados. Estaban los alemanes, los británicos, los franceses, los portugueses, pero faltaba alguien. De los 100 millones de personas cuyo destino se estaba decidiendo, ni una sola fue invitada a la mesa. África era un objeto, un pastel gigante que se iba a cortar en porciones, y los africanos no eran más que parte del paisaje. Bismarck, el canciller de hierro, presidía las sesiones con una eficiencia pragmática. Su objetivo no era darle a Alemania una gran porción de África, aunque no la despreciaría, sino evitar que la competición colonial envenenara las relaciones entre las potencias europeas y desencadenara una guerra en el propio continente. La conferencia fue un ejercicio de hipocresía magistral. Se pronunciaron discursos altisonantes sobre la misión civilizadora de Europa, sobre el deber del hombre blanco de llevar el progreso y el cristianismo a sus hermanos pequeños y oscuros. Se firmaron acuerdos para proteger a los misioneros y prohibir la venta de alcohol y armas de fuego a los nativos, acuerdos que serían ignorados sistemáticamente en cuanto resultaran inconvenientes. Pero la cláusula más importante, el verdadero corazón de la Conferencia de Berlín, fue el artículo 34 del Acta General.
Establecía el principio de ocupación efectiva. A partir de ese momento, para reclamar un territorio en la costa africana, una potencia ya no podía basarse en derechos históricos o en los tratados fraudulentos de los exploradores. Tenía que demostrar que poseía una autoridad real en la zona, establecer una administración, tener tropas sobre el terreno, hacer ondear su bandera. Fue el pistoletazo de salida. La carrera por África se convirtió en una estampida. Lo que hasta entonces había sido una infiltración costera se transformó en una invasión en toda regla del interior del continente. Imagina la escena. Un diplomático en Berlín, con un puro en una mano y una copa de coñac en la otra, se inclina sobre un mapa. Con un lápiz y una regla, traza una línea recta. Esto para nosotros, esto para ustedes. Esa línea, dibujada en pocos segundos a miles de kilómetros de distancia, acaba de atravesar el territorio de un reino milenario, separar a un pueblo de sus tierras de pastoreo ancestrales y convertir a grupos étnicos que eran vecinos en ciudadanos de dos colonias diferentes, gobernadas por dos potencias rivales con leyes e idiomas distintos. Más del 70% de las fronteras actuales de África se trazaron en aquella época, sin tener en cuenta ninguna realidad geográfica, étnica o cultural. Son las cicatrices de Berlín, las líneas rectas que han sangrado durante más de un siglo, en forma de guerras civiles, movimientos secesionistas y conflictos fronterizos. La conferencia fue un éxito rotundo para sus participantes. Evitó una guerra europea, por el momento. Creó un marco legal para la conquista, dándole una apariencia de orden y civilización. Pero para África fue el comienzo de la catástrofe. La estampida por la ocupación efectiva desencadenó una era de violencia sin precedentes. Columnas militares se adentraron en el interior, sometiendo a cualquier pueblo que se resistiera, y nadie entendió mejor las reglas de este nuevo y cínico juego que uno de los asistentes más discretos y astutos de la conferencia. Un hombre que no representaba a una gran potencia, sino solo a sus propias y desmedidas ambiciones. Su representante en Berlín consiguió que la conferencia reconociera la soberanía de una misteriosa Asociación Internacional del Congo, sobre un vasto territorio en el corazón de África. El mundo creía que estaba apoyando un proyecto filantrópico y de libre comercio. En realidad, le estaban entregando un país 76 veces más grande que el suyo a la codicia personal del rey Leopoldo II de Bélgica. Leopoldo II de Bélgica era un hombre de apetitos formidables, por el dinero, por el poder, por las mujeres y, sobre todo, por una colonia. Como rey de una nación pequeña y constitucionalmente limitada, se sentía asfixiado. Ansiaba un imperio, un lugar donde pudiera gobernar como un monarca absoluto, sin parlamentos ni miradas indiscretas. Y lo encontró en la cuenca del Congo. Era un genio de las relaciones públicas, el maestro de la fachada humanitaria. Creó una serie de organizaciones con nombres altisonantes: la Asociación Internacional Africana, el Comité de Estudios del Alto Congo, la Asociación Internacional del Congo, todas ellas presentadas como iniciativas filantrópicas para llevar la ciencia, la civilización y el libre comercio al corazón de África. Convenció a los líderes de Europa y de Estados Unidos de que su único objetivo era acabar con la trata de esclavos llevada a cabo por los árabes en la región y crear una zona neutral para el bien de la humanidad. Fue la mentira del siglo. La Conferencia de Berlín le entregó en bandeja de plata lo que se conocería como el Estado Libre del Congo, no una colonia belga, sino su propiedad privada, su feudo personal. Y en ese feudo desató un infierno en la tierra. En cuanto tuvo el control, la máscara filantrópica se cayó. Leopoldo declaró que todas las tierras vacantes del Congo eran de su propiedad, lo que en la práctica significaba todo el territorio. Luego, decretó que los habitantes del Congo solo podían vender sus productos, principalmente marfil y caucho, a sus agentes estatales. Era un monopolio total. Para explotar estas riquezas, creó un ejército privado, la Force Publique, comandado por oficiales europeos blancos y compuesto por soldados africanos reclutados a la fuerza,
a menudo de tribus rivales a las que debían aterrorizar. El sistema que impuso fue de una crueldad metódica y escalofriante. A cada aldea se le asignaba una cuota de recolección de caucho. Si la cuota no se cumplía, la Force Publique entraba en acción. Quemaban las aldeas, tomaban a las mujeres como rehenes y las violaban sistemáticamente hasta que los hombres traían la cantidad de caucho exigida. Si la resistencia continuaba, comenzaban las mutilaciones. Para demostrar que no malgastaban las balas, los soldados de la Force Publique debían presentar la mano derecha de cada persona que mataban, pero a menudo preferían disparar a los animales para cazar, así que simplemente cortaban las manos de personas vivas, hombres, mujeres y niños, para justificar sus cartuchos. Cestas llenas de manos amputadas se convirtieron en una macabra forma de contabilidad. ¿Qué impulsa a un hombre que, en nombre de la civilización, aniquila a pueblos enteros? El Congo se convirtió en un gigantesco campo de trabajos forzados. Millones de personas fueron arrancadas de sus cultivos y obligadas a adentrarse en la selva para recolectar el caucho de las enredaderas. El trabajo era agotador y peligroso. Si no cumplían las cuotas, les esperaba el látigo de chicote, una tira de cuero de hipopótamo que arrancaba la carne, o la mutilación. Si huían, sus familias eran masacradas. El terror era total y absoluto. La población del Estado Libre del Congo se desplomó. Los historiadores estiman que entre 5 y 10 millones de personas murieron a causa de los asesinatos, el hambre, el agotamiento y las enfermedades propagadas por el colapso de la sociedad. Fue un holocausto silencioso, oculto al mundo tras la fachada de la filantropía de Leopoldo. Pero la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Empezaron a filtrarse los primeros testimonios de misioneros horrorizados y funcionarios descontentos. Y entonces aparecieron dos hombres que cambiarían la historia. Edmund Morel, un joven empleado de una compañía naviera en Amberes, notó una anomalía en los libros de contabilidad. Veía barcos llegar del Congo cargados de caucho y marfil por valor de millones de francos y zarpar de vuelta a África con poco más que rifles y munición. Comprendió que lo que estaba ocurriendo no era comercio, sino esclavitud. Morel dejó su trabajo y se convirtió en periodista de investigación, lanzando una de las campañas por los derechos humanos más importantes de la historia. A él se unió Roger Casement, el cónsul británico en el Congo, que viajó por el interior y redactó un informe devastador que documentaba las atrocidades con un detalle espeluznante. Juntos, expusieron al mundo el caucho rojo de Leopoldo, demostrando que cuando la codicia de un hombre se convierte en la ley de una nación, el infierno deja de ser una metáfora. La presión internacional fue tan abrumadora que en 1908 Leopoldo se vio obligado a ceder su propiedad privada al Estado belga. Pero su fortuna ya estaba hecha, construida sobre un genocidio. La tragedia del Congo fue única en su escala y en el hecho de que fuera el dominio privado de un solo hombre. Pero el horror de Leopoldo II fue la obra de un monstruo excepcional o el producto inevitable de una era de codicia imperial. Deja tu respuesta en los comentarios. Mientras el mundo empezaba a descubrir con horror lo que sucedía en el Congo, las otras grandes potencias no estaban ociosas. La Conferencia de Berlín había dado el pistoletazo de salida, y ahora la carrera por la ocupación efectiva se desarrollaba a sangre y fuego por todo el continente. En África Occidental y del Norte, Francia y Gran Bretaña se enfrentaron a imperios y federaciones poderosas y bien organizadas. La conquista aquí no fue un asunto de tratados fraudulentos, sino de guerras brutales y prolongadas. Francia, que ya controlaba partes de Argelia y Senegal, se lanzó a la conquista de un vasto imperio sahariano y subsahariano. Su instrumento principal era la Legión extranjera y los tirailleurs senegalais, tropas africanas comandadas por oficiales franceses. Su avance fue implacable, una política de tierra quemada. Se enfrentaron a una resistencia feroz. Uno de sus adversarios más formidables fue Samori Touré, el fundador del imperio Guasulú. Samori no era un simple jefe tribal, era un genio militar y un estratega brillante. Creó un ejército profesional,
con sus propios talleres para fabricar y reparar rifles. Durante casi 2 décadas, libró una guerra de guerrillas contra los franceses, moviendo a su pueblo y su capital a través de miles de kilómetros para escapar del avance enemigo. Fue una epopeya de resistencia, pero al final, la superioridad tecnológica y numérica de los franceses se impuso. Samori fue capturado en 1898 y exiliado para morir en Gabón. Su lucha, sin embargo, se convirtió en una leyenda que inspiraría a futuras generaciones de nacionalistas. Gran Bretaña, por su parte, consolidaba su poder en sus colonias costeras de la Costa de Oro, actual Ghana y Nigeria. Su principal obstáculo en la región era el poderoso reino de Ashanti, famoso por su riqueza en oro y su formidable organización militar. Los británicos y los Ashanti libraron una serie de guerras a lo largo del siglo XIX. Los Ashanti eran guerreros valientes y disciplinados, pero no podían competir con la artillería y las ametralladoras británicas. En 1874, en una expedición punitiva, las tropas británicas saquearon y quemaron la capital Ashanti, Kumasi, llevándose tesoros invaluables, incluido el famoso oro del trono del elefante. La resistencia Ashanti continuó, culminando en la Guerra del Trono de Oro en 1900, cuando el gobernador británico exigió sentarse en el trono dorado, el símbolo más sagrado del pueblo Ashanti. La reina madre Ya Asantewaa lideró la rebelión declarando: «Si vosotros, los hombres de Ashanti, no vais a luchar, nosotras lo haremos». Lucharon con una valentía desesperada, pero fueron aplastados. El choque de civilizaciones en el campo de batalla a menudo tiene un ganador predecible cuando un bando tiene cañones y el otro lanzas y viejos mosquetes. Pero el epítome de la superioridad tecnológica colonial se demostró en Sudán. Desde principios de la década de 1880, Sudán estaba bajo el control de un movimiento religioso y nacionalista liderado por Muhammad Ahmad, quien se autoproclamó el Mahdi, el redentor del Islam. Sus seguidores, conocidos como los derviches, expulsaron a las fuerzas egipcio-británicas y establecieron un estado teocrático. En 1885 tomaron Jartum y mataron al famoso general británico Charles Gordon. Para Gran Bretaña era una humillación intolerable. La venganza tardó más de una década en llegar, pero fue terrible. En 1898, un ejército anglo-egipcio comandado por el general Horatio Kitchener avanzó por el Nilo. El enfrentamiento final tuvo lugar en la batalla de Omdurmán. 52.000 guerreros mahdistas, armados principalmente con espadas y lanzas, cargaron valientemente contra el ejército de Kitchener. Les esperaban cañoneras de vapor en el río, artillería de campo y, sobre todo, una nueva y mortífera arma, la ametralladora Maxim. Fue una masacre. En cuestión de horas, más de 10.000 mahdistas murieron y otros 16.000 resultaron heridos. Las bajas británicas fueron menos de 50. Un testigo, el joven Winston Churchill, describió la batalla como el triunfo de la ciencia sobre el salvajismo. Era el triunfo de la máquina sobre el hombre, la brutal lógica del imperialismo industrial. El estruendo de esas ametralladoras en Omdurmán fue el sonido del viejo mundo africano muriendo y del nuevo orden colonial naciendo. Un orden impuesto no por la persuasión, sino por la pólvora. Y esa pólvora estaba al servicio de visiones grandiosas, como la de un hombre en el sur del continente que soñaba con pintar todo el mapa de África de rojo británico, desde la ciudad del Cabo hasta el Cairo. Ese hombre era Cecil Rhodes, y su ambición era tan vasta como el propio continente africano. No era un simple hombre de negocios ni un político, era la encarnación misma del imperialismo británico, una mezcla de visionario, magnate despiadado e ideólogo de la supremacía racial. Hijo de un vicario, llegó a Sudáfrica por motivos de salud y acabó controlando el 90% de la producción mundial de diamantes a través de su compañía, De Beers. Para Rhodes, la riqueza no era un fin en sí misma, sino un medio para un objetivo mucho mayor, la expansión del imperio británico. Su sueño, su obsesión,
era la construcción de un ferrocarril que conectara Ciudad del Cabo, en el sur, con El Cairo, en el norte, atravesando un corredor ininterrumpido de territorio británico. Creía fervientemente que la raza anglosajona era la primera raza del mundo, y que cuanto más mundo habitara, mejor sería para la humanidad. Es la lógica del conquistador, justificar la codicia con un destino manifiesto. Para realizar su sueño, Rhodes necesitaba tierras. Usando su inmensa fortuna y su influencia política como primer ministro de la colonia del Cabo, miró hacia el norte, hacia las tierras habitadas por los pueblos Shona y Ndebele. Creó la Compañía Británica de Sudáfrica, BSAC, un instrumento extraordinario de colonización. La BSAC era una empresa privada, pero con una carta real que le otorgaba poderes casi gubernamentales. Podía firmar tratados, administrar territorios y mantener su propio ejército privado. En 1888, los agentes de Rhodes engañaron al rey Lobengula de los Ndebele para que firmara la concesión RAD. Lobengula creía que estaba otorgando derechos mineros limitados. En realidad, sin saberlo, estaba cediendo la soberanía sobre todo su reino. Cuando se dio cuenta del engaño, ya era demasiado tarde. La columna de pioneros de Rhodes ya estaba en marcha. En pocos años, la BSAC aplastó la resistencia de los Ndebele y los Shona, se apoderó de sus tierras y fundó una nueva colonia que, con una modestia que le caracterizaba, Rhodes bautizó con su propio nombre, Rhodesia. Pero la ambición de Rhodes no era la única fuerza que moldeaba el sur de África. Los británicos se encontraron con otro pueblo europeo, los bóeres, descendientes de los primeros colonos holandeses. Los bóeres eran granjeros calvinistas, fiercely independientes y resentidos con el dominio británico. Ya habían librado una guerra contra los británicos y habían establecido dos repúblicas independientes, Transvaal y el Estado Libre de Orange. La convivencia era tensa, pero la situación explotó cuando se descubrió oro en Transvaal en 1886. De repente, la República Bóer se convirtió en el lugar más rico del planeta, atrayendo a miles de buscadores de fortuna británicos, los Uitlanders. Rhodes y el Imperio Británico no podían tolerar que esta inmensa riqueza estuviera fuera de su control. Rhodes intentó derrocar al gobierno Bóer con una incursión armada fallida, la Jameson Raid, que le costó su puesto de primer ministro. Pero el conflicto era inevitable. La Segunda Guerra de los Bóeres estalló en 1899. Los británicos esperaban una victoria rápida, pero se encontraron con una guerra brutal y costosa. Los bóeres eran tiradores expertos y lucharon una guerra de guerrillas muy eficaz. Para derrotarlos, el ejército británico, bajo el mando del mismo Lord Kitchener, de la fama de Omdurman, recurrió a tácticas de una crueldad sin precedentes en una guerra entre blancos. Quemaron sistemáticamente las granjas bóeres y confinaron a sus mujeres y niños en campos de concentración. Las condiciones en estos campos eran atroces. La comida era escasa y las enfermedades se propagaban sin control. Más de 26.000 mujeres y niños bóeres murieron en ellos. Fue una mancha imborrable en la reputación del Imperio Británico y un presagio de los horrores que el siglo XX tenía reservados. Al final, el Imperio ganó la guerra en 1902, pero a un coste terrible. Las repúblicas bóeres fueron anexionadas y en 1910 se unieron a las colonias británicas para formar la Unión Sudafricana. En este nuevo estado, los británicos y los bóeres, reconciliados en su común creencia en la supremacía blanca, sentaron las bases para el sistema de segregación racial más notorio de la historia, el apartheid. El sueño de un hombre, respaldado por el poder imperial, había redibujado el mapa, pero el precio fue la creación de un estado paria y décadas de sufrimiento. La energía del imperialismo parecía imparable, pero en el otro extremo del continente, en el Cuerno de África, un antiguo imperio cristiano estaba a punto de demostrar que los ejércitos europeos no eran invencibles. El Cuerno de África, con su historia milenaria y su posición estratégica controlando el acceso al Mar Rojo y al Océano Índico, era un premio demasiado tentador como para ignorarlo. Gran Bretaña,
Francia e Italia compitieron ferozmente por establecer sus enclaves costeros, pero en el interior, en las tierras altas, se alzaba un poder que no se parecía a ningún otro en el continente, el Imperio de Etiopía. Con una tradición de monarquía cristiana que se remontaba a la antigüedad, una escritura propia y una identidad nacional ferozmente independiente, Etiopía nunca había sido colonizada. Era una anomalía, un reino africano que se consideraba igual a las naciones europeas. Italia, unificada tardíamente y desesperada por conseguir un imperio para estar a la altura de las otras grandes potencias, puso sus ojos en Etiopía. Ya habían establecido una colonia en la vecina Eritrea y, en 1889, firmaron el Tratado de Wuchale con el emperador etíope Menelik II. Y aquí la historia se repitió, pero con un giro inesperado. El tratado tenía dos versiones. En la versión en amárico que leyó Menelik, se decía que podía, si lo deseaba, utilizar los servicios de la diplomacia italiana para tratar con otras potencias europeas. En la versión en italiano, la palabra podía se convirtió en debía, convirtiendo de hecho a Etiopía en un protectorado italiano. Cuando Menelik II descubrió el engaño, repudió el tratado. Era un líder extraordinariamente astuto y moderno. Había pasado años consolidando su poder, unificando el país y, crucialmente, modernizando su ejército. Usando la rivalidad entre las potencias europeas a su favor, compró armas de fuego modernas a los franceses y a los rusos. Cuando Italia, sintiéndose humillada y subestimando por completo a su adversario, decidió imponer el tratado por la fuerza, Menelik estaba preparado. En 1896, un ejército italiano bien equipado de unos 17.000 hombres avanzó hacia el interior de Etiopía. Menelik reunió un ejército masivo de más de 100.000 guerreros, muchos de ellos armados con rifles modernos. El enfrentamiento tuvo lugar el 1 de marzo en la ciudad de Adwa. Los etíopes, con un conocimiento perfecto del terreno y una superioridad numérica abrumadora, rodearon y aniquilaron al ejército italiano. Fue una derrota catastrófica y humillante para Italia, y una victoria asombrosa y sin precedentes para una nación africana. La noticia de la victoria en Adwa resonó en todo el mundo. Por primera vez, un ejército africano, utilizando tecnología moderna y una estrategia brillante, había aplastado a un ejército invasor europeo. Adwa se convirtió en un faro de esperanza para los pueblos colonizados de todo el mundo y aseguró la independencia de Etiopía durante otras 4 décadas. Demostró que la resistencia no era inútil. ¿Qué fue decisivo en Adwa? ¿La astucia de un líder o el coraje de un pueblo? Comparte tu elección en los comentarios. Mientras Etiopía celebraba su triunfo, un drama muy diferente se desarrollaba en su vecino del oeste, Sudán. La revuelta mahdista, que había culminado con la muerte del general Gordon en Yartum, seguía siendo una espina clavada en el orgullo del Imperio británico. La campaña de Kitchener para reconquistar Sudán no fue solo una operación militar, fue una cruzada de venganza imperial. La batalla de Omdurmán en 1898 no dejó lugar a dudas sobre la determinación británica. Tras la masacre, Kitchener no mostró piedad. Desenterró el cuerpo del Mahdi, le cortó la cabeza y, según se dice, pensó en utilizar su cráneo como tintero. Era un acto de barbarie calculado para aterrorizar y humillar al enemigo derrotado. El Estado mahdista fue destruido y Sudán se convirtió en un condominio anglo-egipcio, gobernado en la práctica por los británicos. Las dos historias, la de Etiopía y la de Sudán, muestran las dos caras del imperialismo. Por un lado, la arrogancia de una potencia que cree en su derecho a gobernar y la brutalidad que desata cuando es desafiada. Por otro, la posibilidad de una resistencia exitosa cuando un liderazgo astuto y un pueblo unido se enfrentan a un agresor. La victoria de Etiopía fue la gran excepción a la regla. En otras partes del continente, otra potencia europea recién llegada, Alemania, estaba a punto de demostrar que la crueldad de Leopoldo en el Congo y la de Kitchener en Sudán no eran aberraciones, sino parte de una lógica imperial
que, llevada a su extremo, conducía directamente al genocidio. Alemania, unificada como nación en 1871, llegó tarde al reparto de África, pero entró en la carrera con una agresividad y una brutalidad que conmocionaron incluso a los otros poderes coloniales. Ansiosa por reclamar su lugar bajo el sol, se hizo con territorios en África del Sudoeste, actual Namibia, África Oriental, actual Tanzania, Burundi y Ruanda, Camerún y Togo. La administración colonial alemana se caracterizó por un racismo extremo, una burocracia rígida y una disposición a usar la violencia más desmedida para aplastar cualquier forma de resistencia. La página más oscura de esta corta pero sangrienta historia colonial se escribió en África del Sudoeste. En 1904, el pueblo herero, harto de la confiscación de sus tierras, el robo de su ganado y los abusos de los colonos alemanes, se rebeló. La rebelión inicial tuvo éxito, cogiendo por sorpresa a la guarnición alemana. La respuesta de Berlín fue nombrar a un nuevo comandante militar, el general Lothar von Trotha, un hombre que ya tenía un historial de brutalidad en la represión de levantamientos en China y África Oriental. Von Trotha no vino a negociar ni a pacificar, vino a aniquilar. Después de derrotar a los guerreros herero en la batalla de Waterberg, von Trotha emitió su infame Vernichtungsbefehl, la orden de exterminio. Declaró que dentro de las fronteras alemanas, todo herero, con o sin rifle, con o sin ganado, será fusilado. No aceptaré más mujeres ni niños, los devolveré a su pueblo o haré que les disparen. Las tropas alemanas persiguieron a los supervivientes, herero, hombres, mujeres y niños, empujándolos hacia el este, hacia el inhóspito desierto de Omaeke. Luego, sellaron el desierto, envenenaron los pocos pozos de agua y establecieron una línea de guardias con órdenes de disparar a cualquier herero que intentara escapar. Fue un acto deliberado de genocidio. Decenas de miles de personas murieron de sed y de hambre en el desierto. Poco después, el pueblo Nama, en el sur, también se rebeló. Fueron sometidos a la misma política de exterminio. Los supervivientes de ambos pueblos fueron encerrados en campos de concentración donde murieron por miles a causa del trabajo forzado, el hambre y las enfermedades. Se estima que para 1908 la población herero se había reducido en un 80% y la Nama en un 50%. Fue el primer genocidio del siglo XX, un ensayo de los horrores industrializados que Alemania desataría en Europa décadas más tarde. La burocracia de la muerte, la deshumanización del enemigo, la idea de la aniquilación total de un pueblo. Todo ello se experimentó primero en las arenas de Namibia. Mientras tanto, en África Oriental alemana, se desarrollaba otra tragedia. En 1905 estalló un levantamiento masivo conocido como la rebelión Maji Maji. Fue una revuelta desesperada de numerosos pueblos contra el brutal sistema alemán de trabajos forzados, especialmente en las plantaciones de algodón y los altos impuestos. La rebelión tenía un componente espiritual. Un médium llamado Kinjikiti Lengwale afirmó que un espíritu de serpiente le había dado una medicina de guerra, una mezcla de agua, semillas de ricino y mijo, llamada Maji Maji. Creía que esta agua sagrada convertiría las balas alemanas en agua. Con esta creencia, miles de guerreros, armados solo con lanzas y flechas rociadas con el agua mágica, atacaron los puestos alemanes. La respuesta alemana fue predecible y despiadada. Las ametralladoras cegaron a los creyentes del Maji Maji por miles. Pero la mayor arma de los alemanes no fueron las balas, sino el hambre. El gobernador alemán, Gustav Adolf von Götzen, implementó una política deliberada de tierra quemada. Sus tropas quemaron sistemáticamente las aldeas y los campos de cultivo, destruyendo las cosechas y creando una hambruna artificial. El objetivo era matar de hambre a los rebeldes y a la población civil que los apoyaba. Se estima que, aunque unos 15 alemanes y 400 de sus soldados locales murieron en combate,
La hambruna y la represión subsiguiente mataron a entre 250.000 y 300.000 africanos. Fue una crueldad ejemplar, diseñada no solo para aplastar la rebelión, sino para aterrorizar a la población y que nunca más se atreviera a desafiar el orden alemán. La historia del colonialismo alemán, aunque breve, fue un concentrado de la lógica imperialista en su forma más pura y letal. El orden se mantenía no a través del gobierno, sino a través del terror. Pero el terror por sí solo no era suficiente para hacer que un imperio fuera rentable. Para eso se necesitaba una máquina, un sistema diseñado para la extracción eficiente de la riqueza, una máquina construida con rieles de acero, libros de contabilidad y las bayonetas de soldados africanos. Una vez que el estruendo de los cañones se apagaba y la resistencia inicial era aplastada, comenzaba la verdadera tarea del colonialismo, la construcción de la máquina imperial. El objetivo no era desarrollar África para los africanos, sino reorganizarla por completo para el beneficio de Europa. Se trataba de un vasto proyecto de ingeniería social y económica, y sus herramientas eran los ferrocarriles, los impuestos y un sistema de gobierno basado en el principio de divide y vencerás. Los ferrocarriles son el símbolo perfecto de la lógica colonial. Se construyeron miles de kilómetros de vías férreas, pero no formaban una red para conectar a las poblaciones africanas entre sí. Eran líneas rectas que iban desde el interior, rico en recursos, hasta los puertos costeros. Su propósito era único: transportar el cobre de Rodesia, el cacao de la Costa de Oro, el algodón de Sudán o el caucho del Congo lo más rápido y barato posible a los barcos que esperaban para llevarlos a las fábricas de Europa. El ferrocarril no trajo la prosperidad, trajo la extracción. Junto con las vías llegó una nueva y poderosa herramienta de control: el impuesto. Las administraciones coloniales impusieron impuestos por cabaña o por persona, y exigían que se pagaran en la moneda del colonizador, no en bienes o ganado. Para la mayoría de los africanos, que vivían en una economía de subsistencia, la única manera de obtener ese dinero en efectivo era abandonar sus aldeas y sus cultivos para trabajar por un salario miserable en las minas, las plantaciones o los proyectos de construcción propiedad de los europeos. El impuesto fue el motor que creó a la fuerza una clase trabajadora africana, despojándola de su independencia económica y obligándola a participar en la economía colonial en los términos más desfavorables. ¿Cómo gobernar vastos territorios con una población de millones de personas, con solo un puñado de administradores y soldados europeos? La solución fue brillante y diabólica. Primero, la creación de ejércitos coloniales. Los franceses tenían a sus tirailleurs, los británicos a los King's African Rifles, los alemanes a sus askaris. Estos ejércitos estaban compuestos por soldados africanos, comandados por oficiales blancos. Eran entrenados, armados y pagados por la potencia colonial para imponer su autoridad. Con una ironía trágica, los africanos se convirtieron en el instrumento de la opresión de otros africanos. Un regimiento de soldados Hausa de Nigeria podía ser enviado a reprimir un levantamiento en la Costa de Oro, asegurando que no hubiera lazos de lealtad étnica entre los soldados y la población que debían controlar. En segundo lugar, y aún más importante, estaba la política de divide y vencerás. Los administradores coloniales se convirtieron en expertos antropólogos aficionados. Estudiaron las estructuras sociales y étnicas de los pueblos que gobernaban, no para comprenderlos, sino para explotar sus divisiones. Sistemáticamente, favorecían a un grupo étnico sobre otro. En Ruanda y Burundi, los belgas, y los alemanes antes que ellos, consideraron que la minoría tutsi era racialmente superior y más europea que la mayoría hutu, y les dieron el monopolio del poder y la educación. Esta política creó un resentimiento profundo que explotaría décadas más tarde en un genocidio. En Nigeria, los británicos favorecieron a los emires musulmanes del norte, utilizando su estructura de gobierno preexistente, el llamado gobierno indirecto, mientras que en el sur, de mayoría cristiana y animista, gobernaban de forma más directa. Esto sembró las semillas de la división regional
que ha plagado a Nigeria desde su independencia. Los franceses, por su parte, practicaban una política de asimilación. En teoría, ofrecían la posibilidad de que los africanos se convirtieran en ciudadanos franceses de pleno derecho si adoptaban la lengua, la cultura y la educación francesas. En la práctica, muy pocos lo conseguían. El resultado fue la creación de una pequeña élite, asimilada, que a menudo se sentía alienada tanto de su propia cultura como de la sociedad francesa, que nunca los aceptó por completo. Toda la máquina, ferrocarriles, impuestos, ejércitos coloniales, gobierno indirecto, estaba diseñada para ser lo más eficiente y barata posible. El objetivo era extraer la máxima riqueza con la mínima inversión. La sanidad y la educación para los africanos eran prácticamente inexistentes, salvo las proporcionadas por las misiones religiosas, que a menudo servían también como agentes de la colonización cultural. La fría lógica de la explotación impregnaba cada aspecto de la vida. Era un sistema de violencia latente, donde la amenaza de la fuerza siempre estaba presente, incluso cuando no se usaba. Las sociedades tradicionales estaban siendo lentamente asfixiadas, sus estructuras económicas destruidas, sus sistemas políticos desmantelados y sus culturas despreciadas. A principios del siglo XX, la máquina funcionaba a pleno rendimiento. El reparto estaba casi completo. Desde el Mediterráneo hasta el Cabo, desde el Atlántico hasta el Índico, las banderas europeas ondeaban por doquier. África había sido domada, parcelada y puesta a trabajar para Europa. Pero las mismas rivalidades nacionales que habían impulsado la carrera por África no habían desaparecido. Simplemente se habían tomado un respiro. Ahora, saciadas de colonias, las grandes potencias se preparaban para volver su atención y sus ejércitos unas contra otras, en su propio continente. La tormenta que habían desatado en África estaba a punto de regresar a casa. Para el año 1914, el mapa de África estaba completo. Las líneas trazadas con lápiz en Berlín se habían convertido en fronteras patrulladas, grabadas a fuego en el paisaje con puestos fronterizos y guarniciones militares. Todo el continente, con la excepción de la indómita Etiopía y la pequeña República de Liberia, protegida por los Estados Unidos de América, estaba bajo el dominio europeo. La carrera había terminado. Gran Bretaña y Francia se habían llevado la parte del león, seguidas de Portugal, Bélgica, Alemania e Italia. El continente había sido sometido, sus recursos estaban siendo explotados sistemáticamente, y sus pueblos estaban sujetos a un nuevo orden que los trataba como súbditos de segunda clase en su propia tierra. Pero la conquista de África no había saciado el apetito de las potencias europeas. Al contrario, había agudizado sus rivalidades. La competencia por las colonias, los mercados y el prestigio mundial había creado un clima de paranoia y militarismo en Europa. La misma lógica imperialista que justificaba la subyugación de los pueblos africanos se aplicaba ahora a las relaciones entre las propias naciones europeas, y en el verano de 1914 el sistema se derrumbó sobre sí mismo. El asesinato de un archiduque en Sarajevo fue la chispa que incendió la pradera, y Europa se sumió en la Primera Guerra Mundial. La Guerra de los Blancos no se limitó a Europa. Las colonias africanas se convirtieron instantáneamente en un campo de batalla secundario. Las tropas británicas y francesas atacaron las colonias alemanas en Togo, Camerún, África del Sudoeste y África Oriental. Cientos de miles de soldados africanos fueron reclutados, a menudo por la fuerza, para luchar por sus amos coloniales. Los tirailleurs senegaleses fueron enviados a morir en las trincheras de Verdún, mientras que más de 1 millón de porteadores africanos fueron utilizados en las campañas de África Oriental, donde decenas de miles murieron de agotamiento y enfermedades. África pagó un alto precio en sangre y recursos por una guerra que no era suya. La guerra destrozó el mito de la solidaridad y superioridad del hombre blanco. Los africanos vieron a sus amos europeos masacrarse unos a otros con una barbarie que superaba cualquier cosa que hubieran presenciado. Al final de la guerra, las colonias alemanas fueron repartidas entre los vencedores como mandatos de la nueva sociedad de naciones, una forma apenas velada de anexión.
El control europeo sobre África parecía más fuerte que nunca, pero algo había cambiado para siempre. El legado del reparto colonial es profundo y duradero. Las fronteras artificiales, esas líneas rectas trazadas en Berlín, se convirtieron en las fronteras permanentes de los nuevos estados africanos que surgieron tras la descolonización en la segunda mitad del siglo XX. Pueblos con una larga historia de enemistad se vieron obligados a convivir dentro de las mismas fronteras, mientras que otros grupos étnicos fueron divididos entre 2 o 3 países diferentes. Es una receta para el desastre y ha alimentado innumerables guerras civiles, movimientos secesionistas y limpiezas étnicas. La economía del continente también quedó marcada. El colonialismo creó economías basadas casi exclusivamente en la exportación de 1 o 2 materias primas, una dependencia que ha hecho a muchas naciones africanas vulnerables a las fluctuaciones de los precios en el mercado mundial y ha obstaculizado su desarrollo industrial. Pero quizás la cicatriz más profunda es la psicológica. El colonialismo instiló un complejo de inferioridad, denigró las culturas y lenguas locales y destruyó la confianza en las propias instituciones. La lucha por superar este legado, por construir identidades nacionales estables y economías diversificadas, ha sido la gran lucha de África poscolonial. Sin embargo, el propio proceso de colonización sembró las semillas de su propia destrucción. La experiencia compartida de la opresión ayudó a forjar nuevas identidades panafricanas y nacionalistas. Los soldados que lucharon en las guerras mundiales regresaron con nuevas ideas sobre la libertad y la autodeterminación. Una nueva generación de líderes educados en las universidades de los colonizadores, como Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta o Leopold Sédar Senghor, utilizaron el propio lenguaje de la libertad y la democracia de Europa para exigir su independencia. La lucha por la libertad apenas comenzaba. La carrera por África del siglo XIX no fue simplemente un episodio histórico. Fue el momento en que se forjó el mundo moderno, con su desigual distribución del poder y la riqueza. Las líneas trazadas en los mapas de Berlín se convirtieron en fronteras reales que dividieron a los pueblos y sentaron las bases para futuros conflictos. Hoy, el mundo se enfrenta de nuevo a la elección de cómo trazar fronteras, políticas, culturales, digitales. Dinos, ¿qué crees que es más importante para el futuro? ¿La inviolabilidad de las fronteras establecidas o el derecho de los pueblos a la autodeterminación, aunque esto pueda conducir a la inestabilidad? Escribe tu respuesta en los comentarios. Tu visión es importante para comprender el futuro.